De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Una conversación actual sobre el pasado y el presente de la política contemporánea. Una pausa para pensarnos desde la historia y la ciencia política. Desde este momento, José Rila y Jaime Jafé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con investigadores y docentes para mirar al Uruguay y al mundo. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Tercera temporada. Buenos días, Jaime Jafé, ¿cómo le va? Muy buenos días, Pepe Rila. Muy Acá contento vamos, de estar acá, en este final de temporada. Es verdad, terminamos la temporada. Hoy es el último capítulo. El último capítulo de tercera temporada. Se dice episodio, Pepe Rila. Perdón, bueno, pero yo estoy a veces contaminado por la televisión, se me ocurre, por las series, no sé. Episodios, bueno, pues eso también sería. La última entrega. Cerramos la tercera temporada, agradecemos a todos quienes nos han apoyado en esto. Quiero hacer una mención, después vamos a hacer menciones más específicas, a Gabriel Gali, el conductor de la radio, de la Uniradio, porque ha insistido en esta tercera temporada. Hemos cumplido, Gabriel, ojalá que haya más, y bueno, y agradecer después a todos. Hoy vamos a conversar sobre el centenario que ha transcurrido de Ángel Rama. Veremos enseguida con nuestros invitados. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. En el pasado mes de abril se cumplieron 100 años del nacimiento de Ángel Rama. Uno de nuestros invitados de hoy ha dicho, y creo que con razón, que de Rama hay una cronología. Se ha publicado uno de sus diarios y parte de su frondosa correspondencia. Existe una tesis dedicada a su obra y muchas páginas de análisis y testimonios. Además hay un formidable sitio web, angelrama.uy, dirigido por Amparo, su hija. Pero no disponemos, como de tantos uruguayos ilustres, no disponemos tampoco de una biografía que le haga honor a esa trayectoria. Los historiadores, por lo menos los historiadores, no nos hemos dado cuenta todavía de la importancia de recuperar ese género, ¿verdad? De la biografía para analizar una trayectoria. Ángel Rama es hijo de gallegos, casi analfabetos, eso decía él. Se hizo, de un mundo densamente intelectual en el que la literatura, el teatro y la prensa fueron el cemento y a la vez la base para una carrera brillante y decantada en la crítica literaria y la crítica cultural. Y que en 1983 esa carrera fue truncada por un accidente aéreo donde murió junto a su esposa Marta Traba. Yo me cuento entre los asistentes del acto del 27 de noviembre de aquel año. Y en aquel mundito chico que uno cree que era Montevideo, a la noche nos enteramos de esa muerte y fue una cosa que nos sacudió a todos, a pesar de la alegría contenida que teníamos después de aquel acto. Fue un golpe fuerte, ¿no? Cierro el paréntesis. La vocación de Ángel fue animada en sus extremos por figuras como el español José Bergamín, que lo sumergió y lo contagió, esta es una palabra que se usaba en la literatura clásica, y también del brasileño, en el otro extremo de su vida, ¿verdad? O casi en el otro extremo, del brasileño Antonio Cándido, que lo sedujo por su saber sofisticado en antropología, en teoría de la cultura, y sus provocaciones críticas respecto a la cultura latinoamericana. En los años 60, Ángel Rama estaba metido de lleno en el paradigma de la literatura y sociedad, dos términos que empezaron a ir juntos. Como buena parte de los intelectuales del medio siglo, Ángel Rama se entusiasmó con la Revolución Cubana en su hora inaugural y también participó de los debates acerca de su rumbo, sobre todo desde 1971 con el caso de Padilla, ¿verdad? A partir de ahí. Él dirigió en años decisivos, los que van del 58 al 59 al 68,
las páginas literarias, célebres páginas literarias del semanario Marcha. Y de algún modo, no en Marcha precisamente, pero él disputó cierto liderazgo intelectual con otro gran crítico, Emir Rodríguez Monegal. Ángel Rama vivió mucho tiempo, yo no hice la cuenta, pero vivió mucho tiempo afuera del país, conoció el exilio y conoció la persecución. Además de los libros y los artículos, muchísimos, fue un editor en el sentido más cabal de la palabra. Dirigió los clásicos uruguayos durante un largo tiempo, 28 volúmenes se editaron bajo su dirección. Participó en primera línea en el proyecto de la Enciclopedia Uruguaya. Son 63 fascículos. Vaya pensando la audiencia lo que era producir eso, semanalmente. 63 fascículos en el Enciclopedia Uruguaya. Después fue fundador de la editorial Arca, entre otros emprendimientos editoriales. Este fue el más consistente. Una editorial que llegó a publicar más de 300 títulos en tiradas de 3.000 ejemplares. Hoy no lo podemos entender esto. Bueno, en Venezuela, donde estuvo exiliado tantos años, él fue el principal animador y director de la Biblioteca Ayacucho, el proyecto editorial y cultural, digo yo, más ambicioso y exitoso en América Latina, que hoy está en Internet. No sé ahora, bueno, claro, estuvo en Internet. Estuvo en Internet. Después yo la he consultado. Pero y ahora no sé si volvió a aparecer. Bueno, pero imagínense. Se la trabó la red. Lo pone. Pues, pero hubo un momento en que Google fue sacudido y tuvo que bajar cantidad de publicaciones. Yo no sé si tuvo que ver con eso, pero hay que ver. Bueno, entonces cuando la consulté yo creía que sí estaba. Ángel Rama, termino. Pertenece, y me pregunto, ¿no? Les pregunto a quienes nos han venido hoy a visitar, pertenece a un mundo que ya se nos fue. Los grandes ensayos, los frondosos proyectos editoriales, los lectores ávidos, la literatura en la frontera de la política. En cualquier caso, estos 100 años de su nacimiento, estamos ante una oportunidad para conversar sobre el viejo asunto de las relaciones entre sociedad, cultura, política e intelectuales. O más modestamente, si quieren, como Rama, pensar en la tradición cultural latinoamericana y la cuestión de los públicos. Tenemos dos invitados a quienes agradecemos muchísimo su presencia. Creo, Jaime, que son repetidores en este ciclo. Sí, ambos han estado por separado, pero han estado. Han estado, en este caso ser repetidor es una buena, ¿no? Ahora dos potencias se saludan. Dos potencias se saludan, ¿no? Inés de Torres y Óscar Brando son quienes nos acompañan. Inés de Torres es doctora en literatura y cultura latinoamericanas, magíster en estudios culturales por la Universidad de Pittsburgh, profesora titular en esta casa, en la FIC de la UDELAR, y coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cultura e integrante del SNI. Sus investigaciones se centran, entre otras cosas, en las representaciones de género, etnia y nación, políticas culturales, prensa de mujeres en Uruguay. Óscar Brando es profesor de literatura y doctor en literatura por la Universidad Lille III, en Francia. Profesor, docente, crítico literario, integrante también del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado actividades e investigaciones sobre autores como Morosoli, Saer, que fue su tema de tesis, Felisberto Hernández, Roberto Ar, y cuenta con una trayectoria en la formación docente y en posgrados. Actualmente dicta cursos sobre arte y cultura uruguayas en la Universidad CLAE, en la Facultad de la Cultura. Inés de Torres, Óscar Brando, bienvenidos. Muchas gracias por estar. ¿Qué le surge después de esta larga provocación? Ya termina el programa. No. Más o menos redondeando. Redondeando. ¿Qué quedó para decir? Bueno, antes que nada, gracias por... No pierdan tiempo en agradecer. No, bueno, pero es lindo, o sea que agradezco la invitación, en este caso acá con mi colega Óscar, con quien en los últimos años hemos estado en estrecho contacto, vía a veces, en fin, hemos afianzado nuestros vínculos intelectuales. Presentó mi libro y lo elogió. Bueno,
Entonces, yo cuando leía la introducción, esta que vos ahora un poco desarrollaste más, en relación al centenario de Rama, me quedé con esa última pregunta, o por lo menos la última en el texto que me llegó a mí, que era algo así como ese tipo de intelectual ya fue, creo que era eso. Sí, es un mundo que se fue. Es un mundo que se fue, o el intelectual ya, y con el ya fue, mi primera reacción fue, bueno, en realidad el ya fue tiene una connotación nostálgica que no condice con la visión que yo tengo de Ángel Rama, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que si, o sea, más allá de que, yo creo que lo que pasó es que ese mundo se transformó muchísimo, ¿no? Pienso que es así más bien como él lo hubiera colocado. O sea, ese mundo no es que haya desaparecido totalmente, pero digamos que tenía una hegemonía que ahora ha pasado a un segundo o tercer plano, digamos. Y pienso que Rama, si, no sé, esto obviamente es contrafáctico totalmente, ¿no? Pienso que Rama, si viviera y si fuera más joven, porque hoy tendría 100 años, estaría dando la pelea no solo en la palabra escrita en papel, que es lo que él básicamente, aparte de la palabra en general, porque todo el mundo lo recuerda siempre como alguien que Vargallosa decía que tenerlo a Ángel Rama en un coloquio era una garantía de tener público, porque era un polemista, las polémicas que fueron una de las prácticas culturales que caracterizaron la década de los 60, y Ángel Rama estaba en todas ellas, y era aparentemente todos los testimonios dicen que era apasionante verlo, estar, ¿no? Entonces él tenía en la palabra, ya sea oral, porque además coinciden también en decir que era como muy teatral, también muy histriónico. Bueno, no en vano, él primero entró al teatro, con ¿no? Margarita, Margarita. Claro, ¿no? O sea, había sido actor de teatro, además de dramaturgo, etcétera, etcétera. Era muy teatral, muy histriónico, tenía un dominio de la palabra maravilloso, y sin duda en la palabra escrita, ¿no? Pero yo pienso que lejos de mirar con nostalgia ese mundo que se ha transformado, hubiera seguido interviniendo en el espacio público sin abandonar el soporte papel, ¿verdad? Pero adaptándose a los cambios, tratando de dar la pelea y participando en este lugar donde ahora, digamos, la arena pública se ha, digamos, desplazado, que es el mundo de las redes y el mundo de los blogs. Bueno, sigo un poco esa línea de pensamiento. Yo diría, Ángel Rama mira, no sé si decir como el dios Jano que mira para atrás y para adelante, o como aquella imagen de Benjamin sobre el cuadro de Klee, ¿no? El Angelus Nous. Si nos paramos, voy a tratar de ser preciso. En 1978 Ángel escribe un artículo que se llama La riesgosa navegación del escritor exiliado. Allí hace una discriminación que es importante entre los emigrados y los exiliados. Aquí hago un paréntesis y digo, él fue las dos cosas. Fue primero un emigrado, y hasta podríamos decir en los términos que se usaban en los años 70, fue un emigrado económico. Porque Ángel se fue del país, primero a dar clases a Puerto Rico, y después se enganchó con otros países, con Venezuela o con Colombia, qué sé yo, buscando un horizonte económico mejor y, bueno, también una carrera académica e intelectual mejor. Entonces, en principio, él se fue del país como un emigrado. Después, bueno, sucedió lo que sucedió y él iba y venía, y en el año 73 se produce el golpe de Estado. Yo no tengo documentos de qué pasó con Ángel con respecto a la universidad. Él tenía un cargo en la Universidad de la República y no sé si renunció o lo renunciaron. No tengo documento y me parece que no ha aparecido ese documento, no está en la cronología. Entonces,
Él estuvo a fin del año 73, principio del año 74, arreglando sus cosas aquí, en Uruguay, y luego se fue a radicar a Venezuela. A mitad de ese año, el gobierno uruguayo le niega la renovación del pasaporte y entonces se convierte, allí sí, en un exiliado. Creo que esa discriminación es importante y saber que en ese artículo él habla de las dos cosas. No lo refiere a sí mismo, pero es obvio que así fue. Pero ese es un aspecto biográfico y es para la famosa biografía de Ángel Rama que le debemos. Lo otro es que en ese artículo, y es 1978, él todavía apunta a los escritores latinoamericanos como las figuras rutilantes que primero que van a soportar el peso de las dictaduras, el peso de las persecuciones, pero que al mismo tiempo tienen la capacidad de iluminar a un continente que en ese momento se encuentra en tinieblas y que en algún momento tendría que salir de esas tinieblas. Entonces, me parece que en ese momento tenemos un Ángel Rama que mira hacia el pasado y que recoge la tradición del escritor, y él se está refiriendo a los escritores, a los narradores, como el gran intelectual que a través de la literatura, ese gran artefacto que es la literatura, de producir sentido y de producir liberación, van a tener un papel fundamental en el proceso de salida cultural, política de Latinoamérica. Yo diría, no puedo seguir paso a paso el pensamiento de Rama, pero un poco después, empieza a ver que esa confianza, que esa fe, que ese proyecto, a partir de los escritores y de la literatura ya no es tan seguro. Y entonces, y aquí voy a hacer quizá un aporte que no soy el primero que lo hago, pero capaz que soy el segundo. A partir de los años 80, él hace un proyecto hacia el futuro. En ese proyecto hacia el futuro, lo fundamental es aquello que la sociología había trabajado y ocupado un lugar predominante desde principios del siglo XX, en relación a la literatura, a la cultura, etcétera, va a aparecer transformado o mutado en la antropología, es decir, el marco antropológico de la literatura será el nuevo paradigma que Ángel tenga para lanzar hacia adelante. Eso va a tener que ver con dos cosas al mismo tiempo, y esto es lo interesante y lo que puedo traer como cierta novedad a este programa. Por un lado, una cosa que tuvo fortuna, que fue la Ciudad Letrada. ¿Por qué digo que la Ciudad Letrada tuvo fortuna? El libro de la Ciudad Letrada. Porque él emite el concepto de la Ciudad Letrada en 1980, muy al pasar. Esto lo explica muy bien Adrián Gorelick en el prólogo a la Ciudad Letrada, que está colgado en el sitio de la revista SIC, porque esa edición de la Ciudad Letrada no circula por Uruguay. Pero él acuña el concepto de Ciudad Letrada en 1980. Y ahí Claudio Vélez, un sociólogo chileno, le dice, pero vos tenés que hacer algo con eso, no lo dejes porque te lo van a robar además. Bueno, eso no sé si se lo dice así, pero más o menos se lo dice. Y Ángel inmediatamente se pone a trabajar en el concepto de Ciudad Letrada. En 1982, un encuentro que hace Richard Morse, ya presenta 4 capítulos de la Ciudad Letrada. Y en 1983, entre medio de todo ese problema que tuvo en Estados Unidos, en donde le negaron la estadía, la permanencia, y tiene que mudarse a París, termina la Ciudad Letrada, la deja preparada para editar y bueno, después viene el accidente. La encontraron encima del escritorio, ¿no? Sí. Ese trabajo tuvo fortuna, y tuvo mucha fortuna. Yo creo que es el libro más citado, más leído y más citado de Ángel. Junto con La Generación Crítica, probablemente. Bueno, ¿no? Probablemente. La Generación Crítica yo creo que pasó a un segundo lugar cuando los estudios culturales se apropiaron de la Ciudad Letrada. La otra cosa interesantísima es que Ángel al mismo tiempo estaba desarrollando otro proyecto, que era casi las antípodas de la Ciudad Letrada, es decir,
un trabajo sobre la cultura popular que primero presentó como proyecto para tener una pequeña beca en el Instituto Iberoamericano de Berlín, donde hay una fabulosa colección de los folletines del Río de la Plata. Con los que trabajó Sarlo. Con los que trabajó Adolfo Prieto. Pero Sarlo también. Yo no tengo... pero en el Imperio de los... Pero ahí no trabajó. Todo su archivo, todo lo que trabaja ahí, ella dice. Dice, bueno, sí. Entonces te hago caso. Yo tengo muy claro porque Prieto publicó un libro, hizo la investigación el mismo año que Ángel había querido hacerla, 1983. Prieto seguramente fue por su cuenta, Ángel quería una ayuda económica del Instituto Iberoamericano, que se la negó porque él no era un profesor que estaba dando clase en su país. Ángel se lo tomaba un poco a la chacota y le escribía a Gutiérrez Girardot, su hermano colombiano alemán. Resulta que yo tenía que ir a dar clase al Uruguay, así no podía dar clase y me metían preso. Entonces, bueno, más allá de la broma, no hace esa investigación, pero esa investigación orientaba los trabajos de Rama, yo diría, casi en un sentido antipódico y complementario a lo que había hecho en la Ciudad Letrada. Y todavía más, este otro documento que Facundo Gómez leyó en el archivo de Ángel Rama, tenía como proyecto también una especie de continuación de Pedro Enrique Sureña y el arte en América Latina, el proceso artístico en América Latina, haciendo hincapié sobre todo en las culturas populares. Después me gustaría hablar de Rama y los medios de comunicación. Bueno. Pero ibas a decir algo respecto a lo que comentaba Oscar. Si me permiten hablar, como diría Domitila Chúcara. Yo me quedé pensando en lo que vos dijiste del marco antropológico. Estás pensando, yo veo, paro acá y hago una contextualización. Al igual que Real Azúa, Ángel, hay como dos Ángeles Rama para dos públicos diferentes, o hubo, y recién se integraron en la última década, ¿no? Porque cuando yo llegué a Estados Unidos a hacer mi doctorado, años 90, era el boom de la Ciudad Letrada, pero también de transculturación narrativa, o sea, dos vertientes que yo veo, lo antropológico en transculturación. No lo veo, veo más bien lo filosófico, veo a Foucault en la Ciudad Letrada, y prácticamente todo el mundo se ignoraba, salvo los latinoamericanos, los críticos latinoamericanos, el pasado de Rama en Uruguay era algo desconocido. O sea, Ángel Rama era el autor de Transculturación y era el autor de La Ciudad Letrada, y sobre eso se escribieron infinidad, y se habían escrito bastante más que una tesis, se habían escrito muchas tesis, muchos trabajos, congresos. Yo estuve creo que fue el primer congreso que se hizo en homenaje a Ángel, que fue en la Simón Bolívar, en Venezuela, en el año 92, organizado por Beatriz González Estefan, que estaba Francis Macielo, estaba Bochu, estaba Jim Franco, en fin. Entonces, ese era el Rama que se conocía en la academia estadounidense. Y al mismo tiempo, en Uruguay, yo venía y se conocía lo que yo también había conocido cuando estudiaba acá, que era Ángel Rama, director de las páginas literarias de Marcha, fundador de Arca, Enciclopedia Uruguaya, todo. Pero eran como dos mundos que no estaban conectados. ¿Por qué hago el paralelismo con Real? Porque para la gente de letras, Real Azúa es una cosa, por lo menos digo, ahora quizá ha cambiado, pero la gente de letras, nosotros leíamos, ¿no? Sobre la generación de 900, era alguien del ámbito de las letras. Cuando entro profesor de estética. Entonces, de ciencia política, me encuentro con el Fito Garcés diciendo Carlos Real de Azúa es uno de los fundadores de la... Entonces también, digamos... Como es el mismo. Pero me refiero a veces como, digamos, está muy bien. Las lecturas, ¿por qué pasa esto? Porque son autores cuyo pensamiento es tan pregnante, tan fecundo, que permiten esas lecturas, pero al mismo tiempo, curiosamente, también desconexiones, ¿no? Hay varios Ramas y hay dos Ángeles Ramas, por lo menos. Sí, por lo menos, ¿no?
Y en relación a lo que vos decías, yo lo antropológico lo veo, como digo, más bien en transculturación narrativa, su trabajo sobre Arguedas, que tuvo un camino totalmente distinto, igualmente fértil, pero en diálogo más bien, por lo menos desde mi visión de lo que era la academia estadounidense, más en diálogo con los antropólogos, porque efectivamente además eso hacía diálogo con García Canclini, que estaba planteando el contexto, lo de hibridación, con Cornejo Polar, que estaba hablando de heterogeneidad, y entonces hibridez, heterogeneidad, todos estos conceptos tenían algo en común, ¿verdad? Mestizaje, en fin. Y por un lado de la ciudad letrada no, iba hacia otro lado que tenía más que ver, porque es una lectura Foucaultiana de la cultura latinoamericana, muy culta, muy informada, muy Ángel Rama, como era él, muy creativa, pero que hizo sintonía más con otro tipo de referentes académicos, como lo era, por ejemplo, Benedict Anderson, que postula a la nación como comunidad imaginada, pero que postula a la prensa como justamente la lectura cotidiana de la prensa, como ese ritual cotidiano de los ciudadanos que comulgan con un imaginario. Y entonces en la palabra escrita, Benedict Anderson coloca una centralidad para la construcción de esa comunidad imaginada, y Rama, si bien no le daba la centralidad a la nación, sino a la ciudad, pero bueno, la ciudad moderna tiene como enclave central a las... Sí, está bien, entiendo. Entonces dialogaba más con un referente que tiene que ver más con las representaciones simbólicas, entonces en ese sentido sí, más vinculada a algo más, incluso hasta derivas posmodernas, mientras que el hilo, otro hilo iba hacia el lado del diálogo con la antropología. Voy a cortarte, no tengo más remedio, pasemos a otro entusiasmo. Vamos a escuchar el tema musical que nos ha sugerido Óscar Orando, ahora nos va a explicar por qué, y después daremos paso al segundo bloque, donde vamos a meter un poco la política en todo este rollo, ¿no? Muy bien. El tema que eligió Óscar es Garzas Viajeras, de Aníbal Zampayo. Brando, ¿por qué? Bueno, es otro centenario, ¿no? Es cierto. Es el centenario de Aníbal Zampayo. Tengo que ser muy breve. Brevísimo. Creo que acá tiene algo que ver con esto que estamos conversando, ¿no? Es decir, cómo lo folclórico se convierte en el canto popular, y cómo esa confusión entre lo folclórico, las proyecciones folclóricas y el canto popular dan un cancionero uruguayo que son un sostén de la parte de la cultura uruguaya que tiene que ver con lo oral, con lo cantado, con lo popular, etcétera. A diferencia, de lo otro, que es el espacio escrito y la ciudad letrada. Muy bien. Bueno, Gastón Pepe nos pone a escuchar Garzas Viajeras. Además, lo político. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes.
lienzo rubio del trigal se mece suave en ondas de oro y al volver buchonas grises las torcasas en el río antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Seguimos la conversación en este penúltimo episodio o capítulo de la tercera temporada del ciclo de la Tierra Purpúrea, la República Pluralista. Estamos junto a Pepe Rila en el estudio de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, conversando a propósito del centenario del nacimiento de Ángel Rama con Inés de Torres, profesora de la Facultad de Información y Comunicación, donde se ubica el estudio de la radio de la universidad, y con Óscar Brando. En el primer bloque, sobre todo, ustedes se concentraron en la faceta, digamos, de la obra y de la vida de Ángel Rama, vinculada más bien a la crítica literaria, y recorrieron distintos momentos de su importante producción en el país y fuera del país. Quisiéramos ahora visitar o conversar sobre otro costado, otra dimensión de la vida de Ángel Rama que no puede ser separada de su producción, digamos, sin la cual probablemente no podríamos entender su obra vinculada a la crítica literaria y a la reflexión sobre el papel de la literatura en la sociedad. Hablemos entonces, les propongo hablar o reflexionar sobre el Ángel Rama ciudadano. Ciudadano del Uruguay y ciudadano de América Latina y del mundo. Digamos, como todo intelectual, siempre se dice, y como toda persona, es en gran parte hijo de su tiempo y a su vez constructor de su momento histórico. Pero Rama fue uno de esos que podríamos calificar en el Uruguay, en la Latinoamérica de los años 60, de aquellos que se concibieron a sí mismos como intelectuales comprometidos, o sea, como individuos que, concentrados en la producción intelectual, no podían concebir su obra si no era como parte o en el contexto de su compromiso social y político. Les pregunto, ¿qué podemos decir sobre ese Rama intelectual comprometido del Uruguay de los años 60, que es el momento de la producción? Justamente podemos decir que La Generación Crítica, un libro que mencionábamos en el primer bloque, de alguna manera está en el final de ese periodo y podría ser considerado como una buena concreción de esa visión que Rama tenía de los intelectuales y de sí mismo como tal en aquel contexto histórico. Le doy la palabra a Inés por dos motivos. Uno, porque acaba de escribir un prólogo para La Generación Crítica, y otro, porque llorisquea una barbaridad si yo me pongo a hablar. Así que tenés la palabra. No voy a perder tiempo. Peleador vino Brando. Vino peleador, Brando, ¿no? Pero usted capaz que podría dar un mejor pie. Se nos van 2 minutos, señora y señor. Que sí, efectivamente, Jaime, lo que vos decís es totalmente cierto, ¿no?
yo anoté acá tus palabras, ¿no? La política como una dimensión que no puede ser separada de la producción. Y ese era el mundo de los 60 latinoamericanos. Y yo también, cuando venía en el ómnibus para acá, pensaba, ¿no? Ángel Rama era un hombre de su tiempo. Es decir, era un hombre comprometido con la realidad de su tiempo, pero un hombre que tuvo también, insisto también, o sea, lo de hombre porque, digamos, este grupo de críticos en general eran un grupo, incluso los escritores del boom, ¿verdad? Eran sobre todo figuras de varones. Una de las críticas que se le ha hecho también al boom y a la... y al grupo de críticos, ¿no? que generalmente las figuras femeninas quedaron un poco invisibilizadas a través de esto. Pero creo que yo no sé ni por dónde empezar, porque creo que desde el recuerdo de un Ángel Rama en el altillo de su casa, leyendo la biblioteca anarquista de su hermano Carlos, que estaba postrado en una cama porque no tenía poliomielitis. Respetemos las leyendas urbanas. Está bien. Adelante. Dale. Desde esa donde él se comprometió con o sea, él lo dice, ¿no? Bueno, la Guerra Civil Española, para lo que fue, era en el Río de la Plata, y concretamente también para Rama, él siempre estuvo involucrado con la cosa pública, digamos, ¿no? Y además siempre estuvo, no solo, creo que cada vez más, y quizá a partir de la generación crítica, porque la generación crítica también en su publicación coincide, es un poco el eje que coincide con el momento en que Rama se va, ¿no? Entonces es una especie de cierre, ajuste de cuentas. Se va a Puerto Rico, ¿verdad? Se va, sí. O sea, va a Venezuela. Se va a Venezuela. 72 deja de claro. vivir, o sea, fecha más, fecha menos. Es la ciudad letrada que, la generación crítica, cuyos antecedentes se remontan a varias décadas antes, incluso hasta la propia terminología que no logró imponer del todo, ¿no? Porque en general tuvo más, con el 45. Se impuso el 45. Es como justamente el cierre, en cierto sentido, de una etapa, de su etapa uruguaya y sus redes y su visión como crítico, como editor, etcétera. Y allí Uruguay no desaparece de su pensamiento, de sus formas de intervención, pero el mapa es el de América, el mapa en el cual va a pensar Rama en adelante. No quiere decir que antes no lo hiciera, pero hacía de otra manera, que no nos da tiempo. Es América Latina, o sea, su patria es América Latina. Y la Biblioteca Ayacucho es un poco la... Probablemente esta es una casualidad absoluta, pero la publicación del libro La Generación Crítica, que bueno, como decía Inés, en buena parte recoge o reformula muchas de sus notas periodísticas o distintos artículos o trabajos más breves publicados en los años anteriores, coincide cronológicamente con el caso Padilla, que fue un caso que, digamos, conmovió a la intelectualidad latinoamericana de izquierda. Entonces quisiera preguntarte, Óscar, ¿cómo vivió Rama y su propia concepción del intelectual comprometido que se había identificado en buena parte con la solidaridad o la identificación con la Revolución Cubana, ese episodio de la historia política y cultural de Cuba? Sí. Bueno, siempre empiezo antes y después nunca llego al punto. Pero... no vas a responder mi pregunta. No voy a responder tu pregunta una vez más. No pierdas. Mientras Ángel, por supuesto, sus relaciones, como decía Inés, con la política, eran intensas y tenues al mismo tiempo, o sea, no había una definición
tal vez como sí la hubo a partir de 1959. Yo no puedo medir, porque yo era muy chiquito, el cimbronazo que produjo la Revolución Cubana en el Uruguay, los intelectuales uruguayos y los intelectuales ya más o menos formados, como podía ser el caso de Rama. Es decir, allí hay una transformación que lo va a llevar a lo largo de la década del 60, no solamente a seguirse ocupando de las cosas uruguayas y de la cultura uruguaya, sino ya a inscribirse en Latinoamérica y hacer una profunda incisión en la cultura latinoamericana. Es decir, los años de Ángel en Marcha, 1959, 1967, 68, son años de crecimiento en interés por lo latinoamericano. De todas maneras, sí, es un poco singular que la culminación de esa etapa, claro, también se da en tres momentos. El primero escribe un fascículo para la Enciclopedia Uruguaya, que tiene que ser uruguayo y que es La Generación Crítica. Después escribe un capítulo para el libro Uruguay Hoy, que también tiene que ser sobre Uruguay, y culmina ampliando eso y poniendo incluso artículos enteros. El de 1958 sobre teatro, por ejemplo, es un artículo que él publica, y no sé si corrige mucho, y arma ese concepto de literatura uruguaya en la visión de lo que él llamaba la generación crítica. Al mismo tiempo, lo latinoamericano, que viene creciendo y viene creciendo además en una pugna política, igual te estoy respondiendo, con el Congreso por la Libertad de la Cultura, las polémicas con Rodríguez Monegal, con la aparición de la revista Mundo Nuevo, financiada por la Fundación Tal y eventualmente por la CIA. Toda esa pelea que Ángel da en los años 60, que la da embanderado sin ninguna duda con Cuba y Casa de las Américas, que era su casa o su segunda casa, claro, sufre el segundo cimbronazo equivalente y contrario al del 59, que es el caso Padilla. Cuando estalla el caso Padilla y las aguas se dividen y los mayoritariamente intelectuales europeos y algunos latinoamericanos dicen cosas muy, muy severas contra el régimen de Castro, en relación a la prisión de Padilla y a la obligación que le hacen a Padilla de confesar sus crímenes, y del otro lado los intelectuales uruguayos encabezados por Benedetti, que defendían al gobierno cubano. Ángel y más o menos Cortázar a su manera, ¿no? Un poco confusa, pero Ángel, sin ninguna confusión, escribe 4 sábanas inmensas en el semanario Marcha, donde hace el análisis completo de la Revolución Cubana. Y bueno, allí se nota su disconformidad y su desencanto, porque la revolución haya tenido que llegar a ese punto. Hay un documento más, que es una carta que él escribe, una carta abierta a Aide Santamaría, que era la presidenta de Casa de las Américas y la directora de la revista, que él no publica nunca y que queda en su archivo. ¿Eso era una carta abierta o una carta que quedó sin enviar? No, está publicada en la correspondencia como sí, una carta que nunca fue enviada. Sí, pero yo no creo que él hasta donde yo sé, me parece que la intención no era mandársela a Aide Santamaría, sino publicarla. O sea, en ese sentido era una carta abierta, es una carta que se publica, encabezada a Aide Santamaría por razones obvias. Me parece que esa era la intención. Que no, insisto en esto porque fue un punto difícil y controvertido, esa carta no la publicó, tal vez por un problema, no sé, de estrategia política. Ni la envió. No, ni la envió ni la publicó. Aide Santamaría nunca se enteró. Aide Santamaría nunca se enteró, aunque sí se enteró de que Ángel dejara de colaborar con la revista, hasta el año 81, aunque vuelve a colaborar con ella. Sin haber tenido una ruptura expresa, sin embargo, bueno, hay un largo paréntesis en que él deja. Y ahí, bueno, sí, viene todos los años 70, su relación con la Revolución Cubana, digamos que se entibia, sigue teniendo relaciones con Fernández Retamar, epistolares, pero bueno, ya no está aquel compromiso vibrante que él había tenido en los años 60. Hace sus apuestas
políticas en otros territorios. Tal vez, y esto también creo que tendría que ser analizado en algún texto, no sé si una biografía, pero ¿cuál era la posición política de Rama en los años 60? Él se pelea, por ejemplo, con la Feria del Libro, con Nancy Bacello, con Benito Milla, que es un editor uruguayo que está vinculado al Congreso por la Libertad de la Cultura, pero digo, ¿cuál era la posición de Rama? ¿Cuál era la postura de Rama en relación a la cultura y su posición política en relación a la cultura? Disculpe, preparando esto y leyendo o releyendo cosas, la carta a la que referís ahí de Santa María está mencionada con mucha precisión en la temprana y primera, creo yo, cronología que hizo Carina Blixen en el año 86. Allí hay ahí hay una trampa. Es imprescindible Carina Blixen. Bueno, no, pero Carina Blixen y esa cronología es muy la base de la biografía, ya se sabe. En esa cronología me consta, no voy a decir más, que Carina Blixen sufrió un pequeño engaño, porque alguien le dijo que sí, esa carta había sido difundida y que Ángel Rama había renunciado a Casa de las Américas. Alguien le dijo eso y bueno, era una joven promesa Carina Blixen y creyó en esa voz autoral. Esa cronología. Pero respecto a la última parte de lo que usted decía, las cartas publicadas hace relativamente poco tienen dos prólogos absolutamente deliciosos. El de Rosario Peirú, que es muy sobrio, muy bueno, muy contundente, y el de Beatriz Sarlo, que es una cosa más testimonial, ¿no? Como todas las cosas testimoniales, capaz que son más discutibles. En un pasaje, Beatriz Sarlo habla de Rama y la política, de algún modo. Y lo dice, no sé con qué espíritu lo dice, capaz que es un delirio, pero capaz que no. Ángel Rama era un socialdemócrata. Yo estoy de acuerdo. Era lo que hoy en se el último diría momento. que es. Yo estoy de acuerdo en el último momento. ¿Y qué tiene eso de no, él en los 60 no era un socialdemócrata. No, desde luego que era no. un tipo radical. Era un tipo radical que... La ciudad letrada termina como radical, ¿no? Termina una cosa muy radical. Sí, pero la ciudad letrada yo te diría que termina antes de lo que tendría que haber terminado. A mí, digo, esto es una hipótesis, yo lo discutí un poco con Gonzalo Aguilar. Gonzalo Aguilar me dice, la posición de Rama es populista. De ninguna manera, no hay ningún populismo en Ángel Rama. Populismo había en Galeano, si querés tener una figura emblemática de lo populista. Ángel, yo creo que se va acercando y se va... Y bueno, obviamente se va acercando a Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo. Claro, digo, Sarlo también había sido pro-China. Los dos venían de la patria. Militancia los dos venían de la patria orgánica. Que no tuvo Ángel. Porque Ángel Ángel no estuvo militando en una... No. Es cierto que ahora que hablaste de que Sarlo había tenido un pasaje por el maoísmo, Rama estuvo como un mes viajando por China, invitado por el gobierno chino en el año 63. Pero no consiguieron convertirlo. En el momento de la disidencia. De la disidencia con la Unión Soviética. Escuchame, estar un mes en China, que te estén paseando por China en el 63 es mucho. Sí, pero Sarandí Cabrera vino chino y él no. Digo, para decirlo groseramente. Quiero decir, los chinos no regalaban pasajes, ¿no? Digo, regalaban, pero quiero decir, si seleccionaban a alguien era porque estaban haciendo una apuesta. Sí, y Ángel la merecía porque tenía obviamente una posición muy radical. Por eso asombra que en el año 65 él escriba en el balance de fin de año contra la Feria del Libro, porque la Feria del Libro comercializa al libro. Y vos decís, pará, estoy leyendo bien. Está contra la comercialización del libro, cuando después de todo él ya empezaba o estaba cercano a los bolsilibros que largaban 3 o 5.000 ejemplares por título. Entonces es muy raro también, contra el mercado de consumo y el consumo del libro como una mercadería. Es un poco el mismo gesto que cuando
critica la denominación boom, porque dice que Bueno, el boom es un fenómeno claro, comercial. Claro. ¿no? A ver, En el año 72. se ¿Podés fue. Claro. desarrollar un Dale, poco esa...? Claro, porque cuando, Sí, sí. cuando en esto que se publica finalmente como el boom en perspectiva, Sí. ¿no? O sea, él está, o sea, fundamenta una, digamos, posición en contra de la denominación boom, porque dice que boom es un término comercial Económico. y que aquí no se está hablando de un fenómeno comercial, sino con ribetes políticos, sociales, etcétera. Es paradójico tanto lo que vos decís como lo en relación al boom, teniendo en cuenta que Rama además era lo que hoy se llama un gestor cultural gestor y un cultural, gestor cultural con extraordinario. todo extraordinario, Sí, extraordinario. sí, sí, sí. Desde mucho antes, o sea, era alguien con una visión social, Sí, política olfato, y de la olfato, economía. olfato. Pero increíble. entendía el mercado, entendía cómo funcionaba el Claro, mercado por cultural. supuesto. Pero, a ver, Jaime, entendía lo que tenía que decir respecto al mercado. Ajá. Y al mismo tiempo entendía el mercado para darle cauce a sus empresas, a sus emprendimientos. Digo, lo hizo bien en Arca, aunque Arca no era una empresa comercial muy próspera, aunque le fuera, pongamos que No le fue bien, tan mal. aunque le fuera bien, pero digo, él mismo, si los cargos que tiene uno encima del otro suponen que la editorial no es una cosa ostentosa. Pero digo, ahí y en la Ayacucho también hay una operación doble entre, claro, había mucho dinero, así es facilísimo. Otro mundo es posible, pero es carísimo, decía Lelutier, ¿no? Ahí había mucho dinero y entonces él podía darse ciertos lujos. Como tenemos algunos minutos, creo, todavía de tiempo, voy a hacer una pregunta que quizás, si no fuera así, no la hubiera dejado para otra ocasión. Rama no solo fue un crítico muy reconocido e importante de la producción literaria latinoamericana, sino que estuvo muy vinculado a varios de los exponentes principales de eso que él mismo no quería o prefería no llamar el boom de la literatura latinoamericana. Si ustedes tuvieran que seleccionar un caso de vínculo personal entre Rama y alguno de los principales exponentes del boom de la literatura latinoamericana, ¿cuál destacarían y por qué? Digo, suponiendo que los del boom son 4, Pongamos porque digo, Vargas Llosa, García Márquez, sus cosas más íntimas, no tengo la menor duda que fue con José María Arguedas. Cortázar. ¿Con quién, Con perdón? José María Arguedas. Ajá. Digamos, su relación más íntima con Antonio Cándido fue muy íntima su relación. No es que se vieran todos los días, pero encontraron una zona de rapport fenomenal. Con Rafael Gutiérrez Con Girardot. Rafael Gutiérrez Girardot. Con Rafael Gutiérrez porque Girardot las es cartas revelan un extraordinario. afecto que va Sí, más sí, allá sí, de sí. una relación pura. Ahora, si me decís de los 4 del boom, Fuentes, no. Fuentes no, porque Fuentes era un poco rico y porque además era muy pintún y se vestía bien y tenía relaciones con los presidentes. Entonces, a No le Fuentes gustaba. más o menos. Carlos fue. Carlos Fuentes. Con Vargas Llosa tenía una relación muy estrecha. Después tuvo una polémica fenomenal en el año 72 sobre el libro que Vargas Llosa había publicado sobre García Márquez. Y después mantuvieron la relación. Digamos, la polémica no los hizo pelearse. Pero bueno, digo, Vargas optó por otro camino político. Yo creo que García Márquez es una figura, quizá sí, porque él lo descubre temprano para lo que es el Uruguay. En el 64 está publicando En Marcha en textos de García Márquez, cuando García Márquez era nadie, no lo conocía nadie. Cuando a Luis Hars le dicen en el año 65, me parece que hay un colombiano ahí en México que escribe algunas cosas. En el año 65. Y él en el 64, por influencia de Ricardo Lachman, conoce a García Márquez, la obra, y lo publica, y después se pone en contacto con él en Cuba.
Y con García Márquez con la obra de García Márquez mantiene una relación muy, muy afín. Sí, y García Márquez era el que más cercano seguía estando. Y después el cuarto, y con Cortázar no sé. Cortázar yo creo que se apreciaba. Quería rescatar a raíz de lo que vos decías, un poco también a raíz de lo que dice Jaime, y en contraste con estos tiempos que nos han tocado, que Rama, por ejemplo, aún con la Revolución Cubana, con la cual él discrepa públicamente, él, nunca, digamos, dejó de hablarle, por decir así. O sea, él mantuvo, porque para él, como para toda, más de una generación, hubo un entusiasmo muy grande y después una sensación terrible de frustración ante lo prometido y la realidad. Entonces, él corta públicamente, pero como vos decís, él sigue el contacto con Fernández Ratamar, y es más, a veces hasta, si no quiero equivocarme, pero incluso hasta de pronto hacer algunos contactos para Casa de las Américas o distribución, o sea, no ya en la primera plana ni comprometido formalmente, pero no es una cosa como que dice, bueno, bajó la cortina. Y en general me da la impresión de que si uno mira la correspondencia o los diarios, más allá de lo que él, ¿verdad? La publicación del diario cayó muy mal en Venezuela, por ejemplo, por todas las cosas que dice Venezuela. Eso es el ser privado, que la parte privada que todos tenemos, pero él siempre fue un componedor, a pesar de ser muy polémico y muy afán terrible en algunas cosas, y eso formaba parte del encanto de la polémica, en realidad, a través de la correspondencia y todo, él siempre estaba, no digo componer en el mal sentido, ¿no? O sea, estoy diciendo que ahora vivimos en un momento en el cual estás de mi lado o estás en el otro, y eso es, digamos, no se puede hablar, ¿verdad? O estás cancelado, o estás... Y Rama me parece que entendía de otra manera. Por supuesto que había límites, ¿no? Los límites que tenían que ver con los derechos humanos, los límites que tenían que ver, yo qué sé, con algunos principios básicos de la convivencia. Pero en el factor humano y en las redes, por más que uno puede en el diario y dice, uy, este era un plomo, yo qué sé. O sea, si ve que alguien es valioso, que se necesita, uno dice, bueno, claro, sí, lo necesitaba para la colección. Bueno, pero no sé. Nunca creo que no recuerdo si un episodio que uno diga, bueno, bajó pública y privadamente la cortina. Cortó todos los lazos, ¿no? O sea que yo me quedo pensando, ya nos va a quedar pocos minutos, me quedo pensando con algunas cosas del bloque anterior, y esta sospecha de que me he puesto un poco melancólico con esa idea de este mundo ya no existe, ¿verdad? Por eso podemos hablar de él en estos términos, porque ya no está tan vigente. Pero a mí no deja de sorprenderme, y creo que vale la pena marcar esas distancias con aquel mundo. Porque, por ejemplo, hoy la función crítica literaria, crítica cultural, ha cambiado su naturaleza, y yo no sé dónde la podemos encontrar, pero cuando los críticos y sus debates pueden poner en circulación autores o sacar de circulación autores, qué sé yo, no estamos en ese mundo. Hoy el mundo no funciona así, el mundo de la crítica cultural no, ¿verdad? Ese mundo se fue. Se fue también el mundo de los intelectuales que no abandonaban su compromiso público, pero que producían, yo no sé cómo hacían para escribir todo lo que se sospecha que nunca duerme. Nunca duerme, todo eso, sí, pero aún no durmiendo. Y uno dice, bueno, Rama, y el otro, y todos con una capacidad de armado de producción. Ese mundo también se fue. Lo que pasa es que ahí la convicción es fundamental. La convicción de que estás haciendo algo que vale la pena hacer y que es necesario hacer, y que además esto es delicado, te lo están pidiendo. Es decir, yo creo, no sé, quiero leer tu prólogo a la generación crítica. Creo que la generación crítica estaba convencido de que eso que hacían estaba solicitado por el público, por el espacio en el que generaban su pensamiento. Público que habían formado ellos también. Habían formado, era como un círculo, lo habían formado, y al mismo tiempo le solicitaban a ellos esa conducción, esa dirección. Y para eso se necesitaba una convicción. Entonces capaz que la convicción te quita el sueño.
sueño. A mí no me pasa. A mí me da un sueño horrible. Pero yo no sé si se trabaja menos, Pepe, porque la verdad es que trabajar... Pero esta gente viajaba, disfrutaba de la vida, tomaba vino, tenía amigos. Sí, no es que resignaban no todos eran los placeres, monjes. ¿no? A veces no voy a hacer un comentario obvio, seguramente ahora, miran, toda esta gente tenía también... Quien le hiciera la comida. Hiciera la comida. Yo sé eso sí, pero lo que fueron y muchas de ellas grandes compañeras en todo sentido, ¿no? O sea, sí, pero no solo por la pareja y los patrones de convivencia entre hombres y mujeres en las parejas hace 50, 60 años, sino también por el sector social al que pertenecían, que digamos probablemente era gente que no necesitaba destinar tiempo a las tareas del hogar. No necesariamente por la... Vos decís no como nosotros, Jaime, no como nosotros. No, digo, porque ella... Igual Rama ella aludía a los roles de género en la pareja. Yo digo que había algo más que tiene que ver con la extracción social. A lo que yo voy es que yo no sé si ahora se trabaja o trabajamos menos. Lo que pasa es que estamos mucho más escindidos. Entonces tenemos muchas demandas diferentes, por lo cual... Hoy estamos escribiendo un prólogo de la generación crítica, pero al mismo tiempo nos están pidiendo para tal cosa, para tal otra. Y esa dispersión en gente, en simples mortales como nosotros, porque Rama también trabaja en el carcenario, no sé, serán condiciones personales. Bueno, no sé. Lamentablemente, como suele suceder, ahora sí se nos fue el tiempo. En un momento pareció que nos quedaba, estábamos con aire, pero no. Ahora sí se terminó, tenemos que despedirnos. Esta no solo es la despedida de este episodio que hemos compartido con José Rila, Inés de Torres y Oscar Brando, sino que es el cierre de esta tercera temporada del ciclo de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista que hemos conducido junto a José Rila en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. ¿Podemos irnos con mi tema? Claro que sí, que vamos a cerrar con un tema musical que ha elegido Inés de Torres, pero antes vamos a agradecer a el equipo que permitió digamos que este episodio fuera posible. Alexia Brum a cargo del streaming, Gastón Pepe como siempre a cargo o casi siempre a cargo de la consola de audio, a Paula Pandolfo y Gabriela Barceló a cargo de las redes y a la productora del programa Justina Lazale, con quien ha sido un gusto trabajar en esta temporada. Y ahora sí, vamos a irnos con el tema que ha elegido Inés de Torres. Yo no necesito de mucho, de Laura Itandewi. Ella dirá por qué. Muy breve, porque en realidad estos son los azares del algoritmo que me llevaron a esta cantautora oaxaqueña, mexicana, de 33 años. Escuché este tema y sencillamente me pareció delicioso y maravilloso. Es ella prácticamente con su voz y dos palitos. Y me parece hermosísimo. Muy bien, entonces Gastón Pepe pone al aire el tema elegido por Inés de Torres. Pepe Rila, un gusto haber compartido esta tercera temporada contigo. Seguimos. Muchas Capaz gracias. Que seguimos, sí. Bueno, arriba. Chao. Gracias. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La 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 ta 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 realmente es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle
con la siguiente ejemplificación. Solo preciso 2 palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, 2 copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. Pararara, pararara, oh ya